Hola emprendedores, bienvenidos a un episodio más del podcast. El día de hoy les traemos a Carla Valdivieso, el actual CEO de Shopee. A lo largo de la entrevista hablamos de sus errores y aciertos que ha tenido en su primer emprendimiento, como también hablamos del MVP que ha desarrollado con Shopee, la validación que han querido hacer, las iteraciones que han hecho y qué factores han han sido claves para su crecimiento que han llevado a 100,000 usuarios. De ahí hablamos de su experiencia como una solopreneur, que técnicamente es ser la única founder. Realmente me parece una crack en todas las cosas que ha tenido que aprender. Y todos los retos que tiene como siendo la única founder. Y por último, ella tiene más de 10 años de experiencia en el mundo de startups, así que realmente nos trae muchísimos aprendizajes. Espero que disfruten este episodio tanto como yo. Hola Carla, ¿cómo estás? Bienvenida al podcast. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Un gusto. Sí, un gusto tenerte aquí, Carla. La verdad que emocionado por tenerte y bueno, poder aprender de ti y de lo que haces. Mira, arranquemos con la primera pregunta que hacemos a todo emprendedor fundador que viene al podcast, que es ¿cómo te picó a ti el bicho emprendedor? Creo que lo tengo en mi ADN, en mi sangre desde hace muchos años. En mi familia tenemos muchas personas, incluso mi papá y mi hermana son dueños de restaurantes, entonces la verdad es que he estado siempre en este ámbito emprendedor desde muy temprana edad. Sí, sí, y es lo que estaba viendo, ¿no? Tienes más de 10 años de experiencia, bueno, en este mundo de emprendedurismo. Quisiera un poco que nos comentes acerca de tu primer emprendimiento, no sé si lo estoy pronunciando bien, Comlep, si era un software factory o tenías otros emprendimientos antes de ese. ¿Podrías comentarnos y llevarnos atrás? Claro, mira, a ver, yo soy de Ecuador, crecí en Estados Unidos, sin embargo, viajaba de forma constante en Ecuador y desde Ecuador a Estados Unidos. Me gradué en Ecuador en la universidad. Después de la universidad estuve trabajando en una empresa de emprendimiento digital, de productos digitales y como diseñadora web y de aplicaciones en su entonces. Una de las cosas, y veía muchos pain points que existía entre los clientes y el producto, era que en ese entonces todos querían construir su primera startup, pero había muchas fricciones en cuanto a lo que era el mercado. ¿Qué tan viable era tu idea? Entonces nació de ese pain point la idea de sacar una empresa que ayude al emprendedor a poder hacer un estudio de mercado para un producto digital viable con diferentes parámetros y que le ayude a la expansión. Entonces pudimos trabajar con más de 50 startups a nivel de toda Latinoamérica. Tuvimos un equipo Mm. sumamente grande, fuimos uno de los primeros empresas outsourcing para muchas empresas de Europa. Entonces fue como mi primer emprendimiento exitoso con Comlep. A raíz de eso, pues tuve toda la experiencia a nivel de negocio, a nivel de producto, a nivel de usuario, para poder hacer lo que en este momento estamos haciendo. Claro, ¿y qué es lo que te mete al mundo de bueno, al nicho específicamente como Software Factory, digamos, para startups? ¿Qué es lo que te mete al mundo de startups? Porque normalmente los Software Factories, o sea, hacían algún tipo de programa y estamos hablando quizás, no sé, a cuántos años atrás, desde el 2012, casi 10 años, ¿no? O sea, que en ese entonces el término startups y también en Latinoamérica no era tan popular. Entonces, ¿qué es lo que te da curiosidad y te trae a este mundo? Una de las cosas que a mí me emocionaba mucho de trabajar en lo que nosotros hacíamos es que los productos, había muchos emprendimientos, había muchos Ya. emprendedores, pero no tenía una idea, un producto validado. Era simplemente saquemos algo, vamos a una agencia en su entonces, a diferentes agencias que existían, decían quiero desarrollar esto, pero no tenían mucho conocimiento de cuál era su usuario, cuál era su producto estrella. Entonces había muchos emprendimientos que en menos de un año no podían salir adelante. Entonces, a Claro. raíz de eso que yo vi ese problema, y la palabra startup ahora te hablo porque en ese entonces era simplemente una empresa. Quiero tener una empresa digital. La palabra startup no existía, ¿verdad? Ya. Entonces, una de las cosas que nosotros hicimos fue ver de las empresas que ya estaban conocidas como startups en su momento, que era Uber, era Airbnb, entre otras. Y algo que el Sharing Economy hizo es que muchas personas quieran ser el próximo Uber,
Entonces tenían productos que no tenía muchos planes para poder ser escalable, ya sea por la tecnología, ya sea por la idea. Entonces mi trabajo era justamente poder llevar a The One Thing y poder sacar ese producto como un producto X que vaya a ser el producto estrella para estas empresas. Claro, y ustedes les ayudaban en una etapa de escalamiento, les ayudaban en una etapa de poder validar su idea. ¿En qué etapa les ayudaban? Desde la idea hasta la ejecución del producto. Entonces venía Wow. alguien que Ujú. decía, quiero tener un producto X que haga esto, entonces en base a eso nosotros construíamos la empresa, por así decirlo, y después el producto digital para que pueda ser lanzado al mercado. Y después la posterior seguimiento, el posterior seguimiento que hacíamos con ellos. Buenísimo, buenísimo. Tiene mucho sentido y bueno, la verdad ya me imagino todo el reto que ha tenido que ser un software factory en ese entonces de startups, ¿no? Yéndonos un poquito más allá, viendo un poco igual de todo tu background. Te has metido mucho en el mundo de startups, ¿no? Es algo, me imagino que algo que te ha encantado. Has empezado a organizar igual bootcamps, eventos de startups. Quisiera un poco que nos comentes acerca de eso. ¿Cómo has visto tanto evolucionando esto, que algo que tú misma organizabas, o sea, eventos que tú liderabas y demás, y cómo has visto el ecosistema evolucionando, qué aprendizajes tú has sacado de hacer ese tipo de cosas? Una de las cosas que hicimos hace muchos años, no sé si tú recuerdas el Startup Weekend, que era muy Ujú. famoso a nivel de Latinoamérica. Nosotros Sí, trajimos el primer Startup Weekend para una ciudad de Ecuador. ya, Estuvimos trabajando con diferentes emprendedores y lo que te puedo decir, lo que vi en ese entonces era que el conocimiento de un startup solamente era como la definición de un startup. Creo que una de las cosas que durante ese fin de semana que me di cuenta es que Latinoamérica estaba sumamente atrás del conocimiento de lo que era un startup, lo que realmente claro, representa ser un startup, lo que es la idea, la innovación, la constante innovación de todos los días. Ahora, lo que he visto en los otros bootcamps es que la forma y la metodología de trabajo, de ejecución de ideas es completamente distinto y todo es justamente gracias a la tecnología, a otros startups, a que Latinoamérica cada vez tenemos mejores emprendimientos, tenemos ya unicornios, entonces creo que la metodología ha cambiado versus lo que yo había visto hace muchos años. claro, claro, no, sin duda, y por eso igual se ve más, como dices, capital, igual en la región, ¿no? Que hay más inversionistas, que han identificado las oportunidades y bueno, todo eso. Ahora, bueno, ahora sí, llévanos a todo lo que haces ahora. Y hay varias preguntas que tengo en sí. Primero, ustedes arrancaron como el nombre Cargo, no sé si lo estoy pronunciando bien. Quisiera que nos comentes un poco acerca de eso, un poco acerca del MVP que ustedes desarrollaron, qué problema querían solucionar, llevarnos atrás con todo eso. Te voy a llevar desde el momento que estábamos en Comlep. Cuando yo estaba trabajando en Comlep necesitábamos unos computadores para nuestra oficina. Como no es secreto, sabemos muy bien que hay muchos productos que no están disponibles en nuestros países o que son muy caros para poderlos obtener y sabemos muy bien que no contamos con empresas de De carga. shipping Ujú. que podamos pagar o su tecnología es muy, muy vieja. Entonces, como esto es parte de nuestro ADN, lo que hacemos es, tenemos dos opciones. Una, solicitamos a familiares y amigos que están viajando, o dos, te compras un pasaje y te vas hacia Miami y traes los productos en el caso que si tu economía te lo Exactamente. permite. Ujú. Entonces, lo que yo hice fue, tenía un viaje corto, publiqué en mis redes sociales, era en 2018, publiqué en mis redes sociales, voy a Estados Unidos, me quedo tanto tiempo, tengo tanto espacio disponible, escríbanme. Entonces, en menos de unos minutos comencé a tener muchísima gente que me estaba pidiendo y para mí no era una sorpresa porque sabía la necesidad tan grande. Entonces, en ese momento, cuando estaba en el avión, comencé a pensar y dije, a ver, es el 2008, tenemos Airbnb, tenemos Uber, tenemos todo esto y no tenemos una plataforma que comunique a una persona que necesita un producto con los viajeros que ya de por sí ocupan el espacio disponible para poder traer esos encargos. Entonces dije, aquí es donde hay una mega necesidad y Ujú. necesitamos cambiar esta forma. Entonces, en ese vuelo comencé a hacer un estudio de cómo sería ese producto y pues sacamos el MVP en el 2020, perdón, el Ya. 2019 que era Carbu.
comenzamos a ver la data, a hablar con muchos usuarios. Una de las cosas que nosotros hacemos muchísimo es data. Todas las decisiones que nosotros tomamos es data cuantitativa, cualitativa, de forma constante para poder tomar decisiones, y es algo que tengo desde el aprendizaje de Comle para poder Claro. tomar decisiones sobre los negocios. Entonces, de esa forma sacamos en 2019, vimos qué es lo que funcionaba, qué no es lo que funcionaba. En el 2020 sale la primera versión de Cargú, y en el 2021 hicimos el cambio de Cargú hacia Shopee. La marca que nosotros queríamos es que Cargú era entregada. El nombre es de entrega, pero nosotros entregamos mucho más que eso, entregamos felicidad. Entonces Ujú. nos imaginamos que queríamos tener el nombre de una empresa que sea Navidad todos los días. Cuando tú recibes una caja o alguna cosa que has pedido hacia otros países, la forma de cuando tú abres ese producto te genera muchísima felicidad. Y puedes tener todas las cintas en estas cajas, pero tú encuentras lo que sea para abrir porque no puedes esperar. Entonces nosotros queríamos dar esa felicidad constante de recibir tus compras por medio de viajeros verificados. Exacto. Y nos comentabas un poco al principio que esta idea fue iterando. ¿Cómo fue iterando esto? Fueron hablando con los usuarios, viendo un poco de data. ¿Qué es lo que te fuiste dando cuenta? Al principio fue bastante manual, lógicamente, Ya, porque necesitábamos hacer todos los procesos lo más manual posible para poder entender cómo podíamos automatizar. Eso es uno de los cambios que hicimos. El match con viajeros verificados, por la gran demanda que tenemos, queríamos que sea en 3 segundos, que sea como un Uber, en donde qué pasaba en ese momento me imagino que pasa en otros países donde aún estamos operando. Cuando tú solicitas algo a un familiar y a un amigo, existe un tiempo, una existe un tiempo de espera en donde la persona te te dice que responde. tiene disponible, que te Ujú. responde. Entonces nosotros lo que queríamos es ser el Uber, en donde tú ingreses, solicites y en 3 segundos tengas el Machado, match digo. con un viajero Ujú. verificado. Entonces hicimos ese cambio, todos nuestros viajeros son verificados, pasan por un proceso muy similar al de Uber, muy similar al de Uber Eats, en donde nosotros también damos, aparte de esa verificación, tenemos una protección de entrega, protegemos todos los encargos, desde la compra hasta la entrega. Entonces hemos querido que en nuestro producto no solamente facilitar la experiencia del usuario, sino garantizar, dar esa garantía y esa seguridad ¿De qué va a para que llegar? las personas, exacto, que va a llegar, que no hay ningún inconveniente. También la seguridad para los viajeros, sumamente importante. ¿Qué pasaba antes? Es que las personas pedían y les llegaban paquetes desconocidos de sources también desconocidos. Y con nosotros todo eso cambia, porque tenemos una transparencia sumamente grande para el viajero, para hacer un tracking desde el momento que sale del warehouse hasta el momento que llega a sus manos. Entonces, dimos esa transparencia para los dos lados, pero automatizando procesos. Claro. Qué interesante y es algo obviamente que imagino, ¿no? Fueron conociendo qué preocupaciones tenían ellos, digamos, tanto los usuarios, los viajeros, y en base a eso modificando en cuestión del producto. Eh, Ahora, te iba a preguntar qué retos han tenido ustedes, especialmente, o sea, ciertas cosas que imagino, el problema mismo que has identificado, que igual hay, no sé, temas, o sea, retos, o sea, toda Latinoamérica en cuestión de aduana, o sea, cosas así eh, que es por eso que es casi imposible conectar, o sea, con productos, o sea, encontrar productos a buenos precios o disponibles en el mercado local, ¿no? Entonces, ¿qué retos han encontrado ustedes? No sé si es algo que, o sea, el viajero tiene que pagar cierta aduana por el producto, y aparte otros retos que han tenido que ustedes igual encontrarse al armar toda esta logística como tal. Es una excelente pregunta. Una de las cosas que nosotros hicimos desde un principio es que nosotros queremos trabajar bajo las reglas de aduana de cada país. Es sumamente Ujú. importante. Cada país tiene sus regulaciones de límite o en algunos casos la cantidad de ciertos productos, ¿verdad? Entonces nosotros dentro de nuestra plataforma es bastante inteligente, lo cual ayuda al viajero a proporcionarle información para que no sobrepasen los límites que aduana te lo permite. Entonces, en este caso, nosotros permitimos a nuestros viajeros compartir ese espacio disponible
trayendo encargos seguros bajo las regulaciones aduaneras. No Claro, hemos tenido un problema ahí porque nuestro enfoque siempre ha sido seguridad y lógicamente trabajar con las reglas que cada país la legalidad tiene, y todo. la legalidad. Sí, y me parece súper, o sea, un reto súper grande y me alegro que como lo hayas compartido porque la audiencia que nos está escuchando eh, a veces se limita de crear una startup o resolver un problema porque hay ciertas regulaciones, ya sean que van mucho más allá de su control. Por este caso, el tema aduanero, vemos a veces muchas regulaciones, el tema de salud, el tema de fintech, que limita, por lo menos en Bolivia, te hablo en su contexto, que limita que puedas acceder a créditos bancarios de una manera súper rápida. Entonces, creo que es esos problemas que hay mucha burocracia asusta a muchos fundadores, ¿no? Y acá tenemos un claro ejemplo que no, o sea, ha sido lógicamente un reto, pero ustedes le han encontrado la vuelta para seguir trabajando todo de una manera legal y simplemente haciéndolo de una manera mucho más simple, ¿no? Sí, yo pienso que no existen muchas regulaciones a nivel de tecnología. Ya, Pienso que muchos startups están abriendo nuevas ramas a nivel legal que antes no se pensaba. Pienso que es importante trabajar de la mano con las regulaciones o las reglas de cada país, pero pienso que claro, existen muchísimos problemas que no han sido resueltos y para eso los startups están para colorear fuera de las líneas. Entonces, de exacto. alguna forma tienes que colorear fuera de las líneas para poder generar algo innovador que vaya con el tiempo que estamos viviendo, que todo es inmediato, y generar un producto escalable que al final le beneficia a un país en diferentes segmentos. Exacto, exacto. Ahora yéndonos un poco más a la historia de su MVP. Eh, ¿Podrías comentarnos ahora dónde están? Sé que fueron cruzando varios milestones. Bueno, ya no es tanto un MVP como tal, sino saber cómo ha sido toda esa transición ahora. Bueno, nosotros levantamos nuestra primera ronda de inversión. Nosotros Ujú. pasamos por el acelerador a Yellow el año anterior, terminamos en mayo. En Ya. julio levantamos la primera ronda de inversión, que fue $1 millón con inversionistas muy interesantes que entienden muy bien el problema que estamos resolviendo y la oportunidad que esto genera. No solamente la oportunidad de la expansión, sino la oportunidad suena sumamente cheesy, pero la Ujú. oportunidad de cambiar el mundo, cambiar la estructura de cómo en este momento se maneja la logística internacional. Estamos en una expansión sumamente grande, hemos duplicado nuestro equipo en los últimos meses, en usuarios ya llegamos casi a los 100,000 usuarios, tuvimos un crecimiento en el último quarter de más de 800%, entonces Wow. estamos en un crecimiento bastante, bastante grande y con planes de expansión hacia otros países muy pronto. Claro, claro, y justo eso era algo que te quería preguntar. El tema de la aceleradora que ustedes han entrado es justamente una aceleradora que es conocida por el tema de creatividad y tecnología, ¿no? Bueno, justamente quisiera un poco entender igual cómo ha sido este mismo proceso de aplicación para la aceleradora Yellow, ese antes y después que ustedes han tenido como equipo. Eh, Porque bueno, o sea, es fuera de lo común normalmente los founders que tenemos entre YC o a Latitude y demás, ¿no? Entonces quisiera un poco entender igual su proceso de ustedes, bueno, con Hielo. Con Yellow nosotros tuvimos la oportunidad de poder estar con ellos. Cuando yo ingresé, la forma de cómo yo resolvía o intentaba resolver un problema era muy distinto después de Yellow. Si bien tú lo dices, la creatividad es lo más importante. Entonces ellos se enfocan muchísimo en la creatividad e innovación. Tuvimos excelentes mentores en donde teníamos lamentablemente fue remoto pues por lo del tema de la pandemia, pero tuvimos constante aprendizaje de personas que en la vida yo hubiera pensado haber tenido la oportunidad de aprender. Pudimos a veces, lo que hace Yellow es que no veas directamente al problema, sino intentes crear soluciones creativas sin fijarte en el problema y es una metodología sumamente interesante
que eso me ayudó a poder hacer unos cambios a nivel de producto que pues ahora vemos los resultados de eso, ¿no? En nuestro crecimiento y lógicamente Ujú. con las personas y otros startups a nivel mundial que tuvimos la oportunidad de trabajar en conjunto. Claro, qué interesante. Ahora, a ver, demos un poco la vuelta hacia ti, hacia tu transición como, bueno, ahora siendo una CEO. Eh, Yendo con tu primer emprendimiento, tenías más experiencia con todo el lado de lo que era UX, con todo el lado de producto. Entonces tienes más o sea, un background, o sea, y skills en el lado más de producto técnico, se podría decir, ¿no? ¿Cómo ha sido esa transición yéndote a una CEO, manejando un equipo y bueno, técnicamente teniendo tu propia startup, ¿no? O sea, técnicamente desarrollar todos esos skills. ¿Podrías comentarnos un poco esos retos de manera personal en cuestión de skills que has tenido que tú trabajar? Por supuesto, cuando tienes una startup y no tienes necesariamente el apoyo económico al principio, tienes que ver de qué forma puedes aprender diferentes ramas de tu negocio, Ujú. a nivel de marketing, a nivel de legal, a nivel de contratación, a diferentes departamentos, operaciones. Entonces, lo que, si bien mi background fue en producto, por ejemplo, había veces que había algunos momentos que tenía que sentarme 2 semanas sin parar para ver sobre la parte legal, leyes, aprender. Entonces, tratar de ver de qué forma puedo hacer X, Y, Z de forma legal. O operaciones, cómo puedo mejorar las operaciones en base a diferentes empresas. Entonces, había bastante research de por medio, porque cuando eres un Ujú. CEO, una de las cosas que yo veía en su momento en Comlep es que los CEOs tenían expertise, pero no necesariamente tenían la curiosidad de poder aprender otras cosas que Todas eran las áreas. sumamente Ujú. importantes. Entonces, cuando tú vas a contratar a diferentes personas, tienes que tener una idea de lo que estás necesitando, una idea de cómo vas a liderar a esa persona que está ingresando y no tiene conocimientos más que su expertise en otra industria. Industria, área. Entonces, Ujú. eso fue un reto sumamente interesante para mí porque me tocó aprender de todo, desde marketing, operaciones, finanzas, pero lógico, cuando me toca estar con mi equipo de producto, prefiero mil veces antes que sentarme con otros departamentos que lógicamente tienen una expertise mayor y que ellos ya conocen muchísimo más de lo que yo puedo brindarles. Claro, y lo que quiero es que la audiencia pueda escuchar nuevamente lo que acabas de decir, porque es súper clave, ¿no? Normalmente a veces como fundadores queremos ya de entrada delegar absolutamente todo, contratar y delegar, cuando es un error, porque tú necesitas saber qué vas a necesitar exactamente, cuál va a ser ese día a día, qué expectativas tener. O sea, hay miles de cosas que aprendes tú estando en ese puesto, en ese asiento, ¿no? Por más que no seas el mejor. Entonces, obviamente hay esa curva de aprendizaje súper alta que a todo le da miedo aprender y hacerlo y fallar. Pero sin duda es algo súper importante, especialmente en esa etapa tan temprana como mencionas. Eh, Ahora, otros retos de manera personal que me gustaría saber es, ahorita tú eres una solopreneur, ¿verdad? O sea, eres la única founder. Quisiera un poco entender esos retos que has tenido que pasar, porque normalmente, o sea, primero que nada, emprender es súper difícil, emprender una startup es súper difícil y hacerla sola es todavía más difícil, ¿no? Entonces, ¿qué retos has tenido que asumir y qué skills igual has desarrollado siendo solopreneur? Ya nos has hablado un poco acerca de usar múltiples sombreros. ¿Qué otras cosas has tenido que sobrellevar como retos? Una de las cosas que a nivel de aprendizaje creo que todos los founders y todos los CEOs, independientemente si tienen un co-founder, tienen que tener una curva de aprendizaje, como lo mencionaste. Pero creo que algo personal es que una de las cosas que podría decir que me tomó tiempo fue, eh, tienes mucho estrés y el estrés a Ya. veces lo tienes solo. Entonces, si bien tienes un increíble equipo, pero hay cosas y tu visión y tu forma de cómo te imaginas, lamentablemente, tienes que llevar al equipo hacia adelante y hay cosas que miles de noches de que no he dormido,
Pienso que algo muy importante que dijiste, el tema de delegar, para nada, al menos no es mi forma de delegar, más bien me encanta aprender, me gusta sentarme con el equipo, me gusta quedarme muchísimas horas trabajando y pensando en las noches de diferentes cosas que podemos hacer. Pero creo que una de las cosas es, al principio, cuando no tienes a una persona, un co-founder, es con quién puedo eh, llorar, con quién puedo Ese decirle, apoyo emocional, estoy, ¿no? estoy contra Ujú. la espada de la pared y no sé qué hacer, pero en mi caso, yo contaba con muchas personas, colegas y personas que había conocido en el camino, que eran ese apoyo para yo poder decir, tengo este problema, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Verdad? Pero, Ujú. sin embargo, el camino, incluso de co-founder, es sumamente solo porque te toca hacer muchas cosas a la vez. Sí, justo eso era algo que te iba a decir, ¿no? O sea, lógicamente emprender de por sí es algo solitario, solopreneur es mucho más solitario, y lo primero que se me vino a la mente es esa falta de apoyo emocional, porque es algo que, o sea, tú como founder no puedes llevárselo al equipo, lo llevas normalmente a tus co-founders y cuando no hay esos co-founders, tú lidias con todo eso, ¿no? Y llega a afectar en cuestión de una salud mental. Entonces, ¿tú qué haces para cuidar tu salud mental? Yo, la verdad, hago CrossFit, me ayuda Ya, muchísimo. Necesito sacar eso. Eh, pero la verdad es lo que mejor me ayuda más que CrossFit, aunque me dicen muchas personas, no está saliendo el trabajo. Me encanta diseñar. Entonces, es que me puedo sentar y poner música y comenzar a diseñar un prototipo de algo. Para mí eso es como sumamente relajante. Me encanta, pero lógicamente la salud mental también, la parte de claro, ejercicio podría ser. claro, claro, no, sin duda. Em, ¿Cómo te consideras? O sea, porque creo que el ser una solopreneur desarrolla cierta autoconciencia, ¿no? Y la tienes que tener mucho más fuerte. O sea, saber tus fortalezas, tus debilidades, que necesitas trabajar más. ¿Cómo has ido desarrollando esto y qué tips darías igual para las personas que están escuchando sobre esto? A ver, tu pregunta es cómo una persona que no tiene cierta expertise Auto, puede. de auto, o sea, más de autoconciencia, ¿no? De poder conocerse a sí mismo. En el sentido que cuando eres una solopreneur, creo que es una habilidad que súper lo tienes que desarrollar porque tienes que saber muy claro cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades, quién necesitas contratar en base igual a esas debilidades una vez que ya has hecho eso. O sea, vienen varios temas que surgen alrededor de la autoconciencia, ¿no? Entonces, ¿qué tips darías tú para una persona que quiere desarrollar esto? Ok. Primero, lógicamente, lo que tú dijiste es ver en qué soy bueno, en qué Ujú. brillo y en qué no brillo. Y lo que no brillo voy a aprender. Y cuando aprenda, voy a traer a alguien que me pueda enseñar y pueda tener la expertise en esto, pero necesito tener un conocimiento básico. Sumamente importante, conocimiento básico de todos los departamentos. Porque no puedes ser un CEO y no saber de qué está hablando tu equipo o qué estrategias Claro, van a proponer. Entonces, sumamente importante esa parte. Una de las cosas es yo conozco cuáles son mis fortalezas, sé cuáles son mis debilidades y lógicamente es un trabajo constante conmigo mismo para poder estar a un nivel, para poder seguir aprendiendo de las cosas que no entiendo. Y en este momento contamos con increíbles advisors que pueda aprender de ellos. Entonces, cuando ingresas al principio, no necesariamente tienen que ser los advisors de Silicon Valley, pero pueden ser personas que en tu medio ya han tenido algún negocio en donde tienen aprendizajes que tú puedes obtener para poder mejorar en tu negocio. Entonces pienso que eso sería algo importante para una claro. persona que quiere emprender. Claro, y esto por curiosidad, igual algo que leí mucho es el momento de levantar capital. Normalmente algunos inversionistas se preocupan cuando eres un solopreneur, ¿no? Cuando no hay unos co-founders, especialmente cuando no hay alguien específicamente tecnológico. Entonces, ¿qué retos has tenido que pasar tú? ¿Cómo lo has visto? O sea, cuando has hecho acerca de tu pitch, has respondido acerca de estas preguntas o dudas igual que tenían los inversionistas. Eh, Te puedo decir que tal vez los inversionistas con los cuales hemos tenido la oportunidad de trabajar o hemos tenido la oportunidad de reunirnos
no ha sido un conflicto el tema del solo Un reto. founder. Ujú. Creo Ya, que lo que te puedo decir es, sí soy solo founder, pero tengo un increíble equipo. Y ya, desde beta comenzamos a tener increíbles personas que trabajan con nosotros. Entonces, al final pienso que la metodología de trabajo la metodología de inversión que tienen algunas personas en Latinoamérica podría ser de que necesito que estén dos. Sin embargo, si es que tienes un buen producto y lo puedes ejecutar y tienes la opción de poder contratar a otras personas y poder también expandir el producto, pienso que no debería haber claro. un problema, pero me imagino que hay personas, hay inversionistas que dentro de su tesis de inversión tienen que tener por lo menos dos Claro. personas. Claro, se vuelve un deal breaker, ¿no? Para algunos inversionistas, pero tiene mucho sentido lo Podría que ser. dices, tener un buen equipo con un buen perfil, al final igual apuestan a todo ese equipo. Ujú. Eh, Quisiera un poco ahora pasar al lado de lo que es su crecimiento. Nos comentaste que están llegando o han pasado los 100,000 usuarios. ¿Qué factores crees tú que han sido claves en todo esto? Que podrías dar, o sea, ¿qué factores podrías determinar que han influido en el crecimiento este? Data, 100%. Ujú, El hecho de que nosotros podemos tener esa data y poder hablar con los usuarios de forma constante y no asumir, sino tener la información y poder crear una hipótesis y en base a la hipótesis poder ir a medir directamente con los usuarios ha sido algo sumamente importante. De hecho, una de las empresas que te puedo nombrar, que todo el mundo conoce, Airbnb, ellos en sus ujú, primeros años hicieron que su equipo de forma constante hable con los hosts, que de forma constante publiquen también si tenían disponibles espacios para que puedan tener la experiencia y eso es algo sumamente importante. En nuestro equipo no solamente las personas están trabajando, sino también tienen la experiencia de poder trabajar con el producto y hablar con usuarios. Creo que en una temprana edad de una startup no puedes asumir y no puedes crear nada sin hablar con los usuarios. Entonces, ver quién es tu persona, ver quién es tu usuario y ver qué necesidades, porque a veces tú creas un producto sumamente caro con todos estos features, con todos claro, los me gustaría tener más que lo que debería tener. Y ahí comienzas a decir, no es que ellos van a necesitar esto, es que yo lo sé, pero en base a que lo sabes. Entonces, eso ha sido una de las cosas súper importantes. Nosotros la data tenemos que hacer algo al respecto para poder medir nuestros resultados después. claro. Y bueno, para este crecimiento contribuyes, o sea, ¿han tenido algún tipo de growth hack, algo que puedas compartir quizás? Hablas harto de Airbnb, igual Airbnb, un growth hack súper curioso que tuvo fue eso de publicar en Craigslist, por ejemplo, ¿no? Publicaba, bueno, ahorraba hosts, los publicaba en su plataforma, como también publicitaba a sus hosts en Craigslist para que agarre más listas. ¿Podrías comentarnos algo si ustedes hicieron algo similar o tienen algún canal que les está funcionando mucho más para el tema de crecimiento? Nosotros hemos hecho algo que es súper interesante que se llama A/B test de forma Ya. constante en cuanto a lo que es el producto, en cuanto a lo que es marketing también. Entonces nosotros creamos objetivos semanales y en base a eso pues hacemos diferentes modificaciones a nuestra estrategia y podemos Ujú, medir para ver qué es lo que funciona. No existe una receta de te recomiendo que intentes por Facebook, inviertas claro, tanto y vayas a este canal. Depende de tu producto y eso es claro. algo súper importante. Entonces, el hoja que tenemos es data y A/B testing de forma constante, experimentos, curiosidad y eso te lleva a la innovación. Buenísimo. Sí, tiene mucho sentido y es algo igual como para que la audiencia lo vuelva a escuchar, de que no hay una fórmula, una receta secreta, ¿no? Eh, Ahora, acá veo un reto que un poco nos comentabas al principio y quisiera ver igual qué recomendaciones tienes para startups que son súper similares, que tienen dos ecosistemas, ¿no? Que en este caso llega a ser, en tu caso, viajeros y los que son los compradores. ¿Qué cosas crees que son fundamentales cuando tienes dos ecosistemas que te tienes que preocupar para poder crecer? Porque solamente tener un ecosistema ya es algo complicado, pero es como tener dos clientes, ¿no? Dos avatars. Entonces quisiera un poco entender cómo ustedes lo hacen, o sea, qué sugerencias igual tuvieras tú para
emprendedores que tienen ese tipo de startups que sirven a dos ecosistemas o más? La parte del experimento, cuando te hablé en el experimento, fue que en las primeras, en el beta que tuvimos, yo fui viajé de forma Ujú, constante, vi los problemas que tenía como viajera, hablé con muchos viajeros, pude ver cuáles eran los pain points y en base a eso, cuáles eran los pain points comunes y los pain points no comunes. Y como compradora, en mi caso, pues creo que es algo que nos afecta a todos en Latinoamérica y eso es algo que todos hemos vivido, el no poder obtener algo de afuera. ujú. Entonces, en mi caso, en nuestro caso en Shopee, tenemos dos diferentes tipos de persona que se convierte tal vez en uno, porque un viajero puede ser mañana comprador y un comprador puede ser mañana viajero. Si tú tienes otro tipo de industria, vamos a hablar de no sé, otro tipo de logística, que no necesariamente una persona Ujú. es la otra. Lo que tú debes hacer como emprendedor es ir al campo, intentarlo, ver cómo Ponerte funciona, zapatos. hablar con las personas, porque de esa forma comienzas a entender y comienzas a medir y decir, ok, no sabía que había este problema. Entonces, una de las cosas súper interesantes que tenía la oportunidad de hablar con otros founders es que cuando, por ejemplo, había una empresa que hacía delivery de las tiendas, de las esquinas, de las tiendas, ¿cómo dicen en su país? Las tiendas de De última esquina, milla, algo así. pero las tiendas, ¿cómo la llaman las que Las tiendas. Ujú. están? Ok, perfecto. Sí. Entonces tenían tiendas y Ujú. lo que hacían era ir a trabajar con ellos y ver cómo era su sistema y cómo manejaban y cuando contestaba el teléfono y después el motorizado. Entonces ellos se sentaban y veían cómo trabajaban para poder decir, yo te puedo mejorar y crear otro sistema. Entonces muy parecido, es simplemente la investigación de campo que tienes que hacer como Claro. founder, súper importante. Claro, o sea, eso quiero igual que la audiencia lo vuelva a escuchar porque es algo que se ve mucho, o sea, se lee mucho en la teoría, lo escuchas harto en podcast de otras personas haciéndolo, pero la realidad es que trae un gran impacto, eh, que tú misma vivas esos dolores, ¿no? Que uses tu producto, exactamente lo que tú has hecho, has hecho rol de viajera, has hecho rol de compradora y me parece algo súper inteligente para tener realmente esos pain points tú misma, ¿no? Y aparte igual convivir y entender y comunicarte ahí con clientes. Ahora, mira que ahora estamos pasando ya a la última parte de la entrevista, que son las rondas de preguntas finales. Son preguntas cortas, las respuestas no necesariamente. ¿Dale? Ok, vamos. Buenísimo. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es tu lección o aprendizaje más grande? Mi lección. Eh, Creo que la lección más grande que he tenido es no puedes saber todo. Ujú. No puedes aprender todo y tienes que estar en constante crecimiento e investigación. El asumir es una de las peores cosas que puedes hacer. Sí, sí, totalmente. Muy buen consejo. La segunda en realidad ya la respondiste, que es el tema de salud mental, así que nos saltamos. Es ¿qué hábito o skill estás trabajando ahora? A nivel profesional, Puede ser cualquiera. lo que estoy aprendiendo es marketing. Ya, Estoy aprendiendo cada vez más. Sí. ya, ¿qué En parte growth específica del marketing? hacking, Growth hacking. más que growth hacking, poder leer data a nivel de marketing, em, estructura de base de datos de marketing. Eso es algo que me interesa poder aprender y estoy en aprendizaje. Sí, sin duda es un súper reto. Y ahora vamos a las siguientes. ¿Cuál fue tu mejor inversión? Y esto me voy en cuestión de tiempo más que todo. La mejor inversión la mejor inversión que tuve fue haber ido en ese viaje. Haber Ujú. creado ese viaje en el 2018 y haber sentido esa necesidad de obtener algo. Entonces, creo que fue Claro. la mejor inversión. Sí, sin duda. ¿Hay algún libro que recomiendes? The One Thing,
lo The One Thing. recomiendo. Ya. Sí. Como founders siempre estamos en diferentes... yo me levanto y estoy 10 minutos con marketing, después con operaciones, finanzas y estoy así con la cabeza constantemente de diferentes ideas, pero después siempre me concentro en qué es mi one thing el día de hoy, qué es mi one thing en esta semana y en base a eso trabajo para que cuando haces the one thing, el resto de cosas, todo comienza a organizarse A y esa darse. es una parte Ujú. súper importante que lo recomiendo como founders, la organización, trabajar con sprints diarios, semanales con todos los equipos, revisión, stand-up meetings de forma constante todos los días, 15 minutos para saber qué es lo que están trabajando, qué retos tienen, qué bloqueos, en qué se pueden ayudar. Entonces, sumamente importante eso, la open communication dentro de los equipos. Sí, sí, sin duda. Creo que los equipos que más avanzan no son los que hacen más cosas, sino los que hacen más una cosa bien y eso es creo que lo que más te da el One Thing. Además, ese nivel de priorización, ¿no? Creo que todo el rato queremos sentirnos productivos, pero hacemos cualquier cosa para sentirnos productivos, no para poder priorizar y avanzar. Entonces es muy buen libro. El siguiente es, ¿qué emprendedor o emprendedoras de la TAM admiras? Tengo una lista muy grande sobre los emprendedores de Latam. Lógicamente Rappi. Los Sí. emprendedores de Rappi, me parece impresionante lo que ellos han hecho. También emprendimientos de ecuatorianos como Kushki. Eh, Me parecen tengo otros emprendimientos como por ejemplo Globo también, bueno, eso es un poco más de Europa hacia Latinoamérica. Ujú. Eh, los productos, me encanta la logística, entonces todo lo que son los Ya, productos como Nuvo Cargo y entre otros, pues son las startups que más me gustan. ya, buenísimo, sí, sí, de hecho. De hecho, a mí igual me gustan harto. Así que gracias, Carla. Mira, me llevo muchísimo conmigo hoy. Te agradezco y bueno, vamos a estar ahí en contacto. Te deseamos todo lo mejor. Gracias, gracias, adiós. Gracias por ver este episodio. Si te gustó nuestro contenido y sacaste valor, por favor déjanos saber qué piensas en los comentarios, como también suscribirte a este canal de YouTube. Esto nos permitirá a llegar a mejores expertos y también emprendedores alrededor de la TAM. Y también llegar a más personas con ganas de llevar su vida al siguiente nivel como tú. Y también nos ayudará a formar una comunidad de gran impacto. Y si estás buscando aprender, emprender y también expandir tus conocimientos, aquí te dejo dos formas gratuitas de cómo hacerlo. Número uno, únete a nuestra comunidad de Quiero Emprender en Facebook. Y número dos, síguenos en Facebook, Instagram y TikTok. Te dejo los links en la descripción. Nos vemos en el siguiente episodio.